¿Cómo están todos los seguidores de JRC Diagnostic? Quien les habla, Jonathan Núñez. Yo los invito a ver un diagnóstico correspondiente a un tablero de instrumentos de la marca Volvo, modelo FH500. Así que los invito a que se coloquen cómodos, que comenzamos este diagnóstico. Bien, señores, les voy a explicar un poco cómo va a ir este video, qué es lo que vamos a ver y el proceso en sí ya finalizado. Como primera instancia vamos a ver lo que es la arquitectura electrónica de este circuito, de la placa electrónica. Posterior a ella vamos a ver un poco de teoría, lo que es diagrama y etcétera. Luego vamos a ubicar directamente los componentes que están dañados, los vamos a concentrar ahí un poquito, vamos a meter un poco más de teoría. Y por último vamos a finalizar generando lo que es el banqueo de este módulo, que es el tablero de instrumentos, con su correspondiente protocolo de comunicación para su activación. ¿Bien? Bueno, como les explicaba, este es un tablero de instrumentos de la marca Volvo, más conocido como Volvo Samurai. Es el FH500, donde ya lo tengo desmontado. De igual manera les voy a mostrar acá. Aquí estarían lo que son las pantallas. Usa 3 pantallas, el único reloj. Y por el otro lado visible sería de esta forma. ¿Bien? Tiene el cuenta velocímetro y el cuenta revolución. ¿Bien? Bueno, en pocas palabras, este tablero llegó porque las pantallas de un momento a otro dejaron de funcionar. ¿Ya? También hay que entender que este tipo de sistema, para la activación del tablero de instrumentos, se genera a través de un protocolo de comunicación CAN bus. No es como se hacía anteriormente, que yo para poder simular o banquear un tablero de instrumentos solamente le entregaba alimentación de 12 voltios o 24 dependiendo de su configuración, que era KL30, KL15 y GND, y él activaba lo que era la pantalla y hacía reset de reloj. Ya en este caso no funciona de esa manera. Este tablero usted le entrega alimentación de batería y negativo y el tablero no hace nada. Con suerte se mueve una aguja de regulación, pero no prende luces, no prende pantalla, no prende nada. Bien, para esa activación necesita de un protocolo de comunicación que veremos más adelante. Como primera parte del tablero, esto tiene dos caras visibles, ¿bien? Donde en las dos caras vamos a tener circuitos electrónicos. Vamos a ver primero esta parte, donde vamos a tener el conector. Acá vamos a conectar todo lo que corresponde al protocolo de comunicación, alimentaciones, entre otras cosas. Bien. Posterior a ella, vamos a tener la primera etapa, que es la etapa de entrada, donde va a estar la etapa de regulación de voltaje, donde vamos a sacar por este regulador 5 voltios para los componentes que serían en este caso memoria, microcontroladores, etc. Ya este sistema va a estar trabajando por medio de una bobina que es conmutada, un condensador de estabilidad, en este caso que almacena la energía, y un diodo Zener de protección. Al ladito de ello vamos a tener los filtros EMI, que son los filtros para el protocolo de comunicación CAN bus. Este sistema ocupa dos sistemas CAN como genérico. Bien, el full equipo ocupa los dos sistemas. Para la versión que estoy viendo yo solamente ocupa uno. Bien, pero como es genérico montan los dos filtros. Luego vamos a tener el microcontrolador por esta etapa, donde va a tener su memoria EEPROM, su oscilador y el microcontrolador en general. Él es el que va a ejecutar la primera etapa de encendido del tablero. ¿Bien? De acá van a salir las informaciones correspondientes a la segunda etapa de control, que estaría ya ubicado el microprocesador con sus componentes ahí alrededor. Bien, su memoria array, etcétera. Él es el que ya procesa toda la información y determina las acciones a seguir. Bien. Luego acá, en esta etapa, vamos a tener todo lo que es las fuentes conmutadas de bajo voltaje. Bien. En la misma etapa, mirándolo por la parte trasera, tendríamos lo que son los reguladores de voltajes, que como pueden darse cuenta aquí donde está el problema, que lo vamos a ver. Luego tengo el controlador del motor, más los diodes LED. Una placa que tiene bastante diodes LED, donde uno funciona para la retroiluminación de los monitores y lo otro para los indicadores que trae el tablero en común. ¿Bien? Sigamos.
La activación en este caso, vamos a ir a lo que es el diagrama. La activación de este tablero o el conexionado lo vamos a ver a continuación. Déjenme ver acá la pizarra, donde tendríamos el tablero de instrumento ubicado en este sector. Bien, se llama display. Aquí estaría lo que es el tablero de instrumento y tendríamos los puntos de conexión. Como le explicaba yo, tiene su alimentación cable 30 que pasa por un fusible de 3 A. Ahí está el fusible de protección. Acá tendríamos la conexión a masa. Acá tendríamos lo que es la conexión del CAN bus, CAN high, CAN low. Una conexión de hazard. Y aquí estaría el suplementario. ¿Bien? Ahí el opcional, que en este caso no lo vamos a trabajar. ¿Cuál sería lo importante o qué es lo que tendríamos que diagnosticar nosotros en caso que no encendiera como primera instancia? La alimentación positiva es un sistema que trabaja con 24 voltios, pero lo puedo conectar yo externamente a 12 voltios, no hay ningún problema. Bien, trabaja con 24 voltios, por ende tengo que primero determinar como técnico si el fusible no está levantado, verificar la corriente de consumo y la masa correspondiente para el circuito. Luego de eso tendría que verificar acá lo que es la resistencia, ¿cierto? Determinación, la continuidad o resistencia de cable mejor, ya que la continuidad no es exacta, hay que medir la resistencia de cable entre punto a punto, y ya con eso, teniendo todo ese diagnóstico previo, recién ingreso a ver lo que es el tablero de instrumentos. ¿Bien? Antes de eso no ingreso a ver lo que es el tablero. ¿Bien? Hay un procedimiento, un protocolo de trabajo. Entonces acá, como podemos darnos cuenta, tengo lo que es la alimentación positiva, recopilando, alimentación positiva, tengo lo que es el GND más el CAN high y el CAN low. Y esto lo dejamos fuera, aunque no, en este caso no nos sirve de nada. Y como complemento, el otro protocolo de trabajo para un extra. ¿Bien? ¿Quién lo va a comandar? ¿O quién va a despertar este tablero? Sería el módulo que tengo yo acá abajo. ¿Bien? Este es el tablero que va a entregar la información para despertar distintos componentes. Como se pueden dar cuenta acá, también va a tener una alimentación positiva, una masa, y de aquí ya salen todas las informaciones de CAN bus para los distintos componentes del camión. ¿Bien? Ahí está las siglas que corresponden al módulo de comando. ¿Bien? Así que ahí estaría la primera etapa, donde nosotros tendríamos que revisar externo a lo que es el tablero. ¿Bien? Todo este es el proceso de trabajo que como técnico tendríamos que revisar. Una vez que ya se revisa lo que son las alimentaciones y se determina que a través de estas alimentaciones no enciende el tablero, ahí recién ingresamos a ver lo que es la segunda parte, que es abrir el tablero y ver lo que son las alimentaciones de entrada. Bien, verificar que el diodo no esté en cortocircuito, verificar que la transformación o la regulación de voltaje de 24 a 5 sea la que corresponda, determinar que el oscilador esté funcionando, que le esté llegando los 5 voltios de alimentación a la memoria y que el microcontrolador esté despertando y le esté mandando las oscilaciones, en este caso a las bobinas de inducción que tenemos acá. ¿Bien? Y que los acumuladores, que en este caso serían los condensadores electrolíticos, estén cargando. ¿Bien? Son como un proceso. Bueno, ¿cuál es la falla en particular que tiene este tablero o en general, que se ve bastante en esta versión? Es que las pantallas se apagan y dejan de funcionar. ¿Por qué sucede esto? Es porque en esta etapa tenemos los reguladores de voltaje, o los controladores, mejor lo vamos a llamar, los controladores que regulan el voltaje para todo lo que es la etapa de iluminación. Bien, acá vamos a encontrar 4 step down, que son los reguladores de baja de DC a DC, y a la vez también tenemos otros 2 más de continua. ¿Bien? Recordemos que este es conmutada y estos son continuos, y tienden mucho a fallar estos controladores de regulación de voltaje. ¿Bien? Tienden mucho a fallar por exceso de temperatura o cuando ya un diodo LED entra en cortocircuito. Así que, como primer punto de vista, una vez que ya
Pasamos a la primera etapa de diagnóstico, que sería verificar las alimentaciones de entrada, ver la activación del microcontrolador, los 5 voltios de la memoria EEPROM, la oscilación previa para el buen funcionamiento del microcontrolador, y esta etapa, que es la oscilación de las bobinas, más sus condensadores, que serían los acumuladores. Estaríamos pasando a la segunda parte, que sería ver los controladores de regulación, ¿bien? Que en este caso son los controladores de conmutación, ¿bien? Ahí ya pasando en esta etapa, aquí ya es visible en caso que estuviera con daño. Yo ya saqué uno de los regulares que estaba dañado, me queda por sacar 2 más, pero no los quise sacar para que ustedes los puedan ver. Vamos a ir a lo que es el microscopio, para que ustedes lo puedan apreciar en su casa. Bueno, acá les voy a mostrar dónde está el daño y posterior vamos a sacar los componentes dañados, ¿bien? Déjeme centrar bien lo que es la cámara. Bueno, ahí tengo lo que es el primer daño. Como se pueden dar cuenta, está reventado lo que es el controlador. Bien, ahí tiene una perforación. Por exceso de temperatura, termina dañándose. Luego tengo otro más. Estaría ubicado acá. Ahí estaría el segundo componente. Bien, ya este llegó ahí a generar mucho exceso de temperatura, generando ahí un punto de fusión. Bien, y también el cambio de la laca, que es el protector que trae. Bien, ahí estaría el segundo componente dañado. ¿Qué provocan estos componentes en sí? Bueno, déjeme traer la otra cámara. Bueno, estos componentes, cuando provocan este daño, dejan en cortocircuito toda la etapa de regulación de voltaje. Y siempre, bueno, normalmente dejan en cortocircuito los diodos Zener. Estos diodos que están acá. Bien, acá yo tengo 4 puntos de regulación, bien, o 4 puntos de conmutación, mejor dicho, ya que a su vez, dando vuelta a la placa, yo voy a tener 4 controladores de step down. Que aquí estaría uno, que es el que yo saqué. Acá estaría otro, aquí estaría el otro, y acá arriba estaría el último, ¿bien? Estos son los controladores. Estos 4 controladores van a ir a conmutar estas bobinas que tenemos en el otro lado, ¿bien? Así que ese es el primer punto de conmutación. Ahora, ¿qué sucede? Que me han llegado casos que cambian solamente los reguladores, no solamente en este tipo de tablero, sino en cualquier tablero que trabaje con la misma función o la misma funcionalidad, recordando que no solamente lo podemos aplicar para lo que es tablero de instrumentos, sino que es para lo que es televisores, cualquier componente electrónico que trabaje con una iluminación por un step down, ¿ya? Entonces me ha llegado a veces que cambian estos reguladores o estos controladores, mejor dicho, y no funcionan. ¿Por qué? Porque como ven físicamente, o sea, visualmente ven el componente dañado, ellos piensan que solamente cambiando el componente esto se soluciona, y no es así. Acá hay que meter un poquito más de teoría, entender esta teoría y este funcionamiento para seguir midiendo y ver que los demás componentes que trabajan alrededor de él no estén dañados. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se sabe esta teoría? Es bien simple. Acá yo les voy a traer ahora un poquito de teoría y vamos a trabajar en conjunto. Bueno, como primera instancia, este componente que estamos viendo es un integrado, como le explicaba yo, es un driver que tiene nomenclatura de TPS 54260. Bien, esa es la nomenclatura que tiene. Lo vamos a escribir un poquito más abajo para que ustedes lo puedan ver en su casa. Sería ponerlo acá, TPS 54260. Bien, vamos a ponerlo un poco más acá, pero me quedó más, no me gustó.
ponerlo acá arriba. Aquí. TPS 54260, ¿bien? Ese es el punto que tiene como nomenclatura este circuito. Bueno, ¿qué es lo que es? Como le explicaba yo, es un controlador de DC-DC, ¿bien? Es un controlador de DC-DC, como se puede ver acá, y trabaja por medio de conmutación y es de bajo voltaje, ¿bien? ¿Cómo funciona? Que eso es lo importante, es cómo funciona y cómo se aplica. Bueno, las aplicaciones se pueden generar en sistemas de 12 voltios, 24 o para sistema industrial de 48 voltios. En aquí estaría ubicado todo lo que son las aplicaciones que yo puedo ocupar, ¿bien? Tiene un voltaje de entrada que también es importante, que también hay que ver. Es un voltaje de entrada para el funcionamiento de 3,5 voltios a 60 voltios como máximo, ¿bien? Y ahí yo puedo estar regulando la salida. El esquemático básico que nosotros vamos a ver es el que se está aplicando aquí en pantalla. Bien. En el esquemático básico nos vamos a concentrar en la salida, donde en la salida vamos a tener el pin de boot, el pin pH, el pin de voltaje sensado y en el pin de masa. Bien, este es a donde nos vamos a concentrar. Y también vamos a sumar el de voltaje de entrada, ¿bien? Ya que si no tengo un voltaje de entrada, él no me va a sacar ningún voltaje de salida. Entonces, una vez teniendo esta información, yo vengo aquí a lo que es el pin out, que es el pin de conexión, y de esta forma nosotros ya vemos el circuito en pantalla, ¿bien? Si yo voy al circuito en sí, yo lo voy a ver de esta forma, así, ¿bien? Va a tener 5 pins por un lado, los otros 5 por el otro lado, y por la parte interna va a tener una conexión a masa, que es donde va a disipar la temperatura. Por esta parte disipa la temperatura, ¿bien? Donde se va a conectar a la placa electrónica. Una vez teniendo esta información, lo primero que tengo que ejecutar yo es ver si tengo el voltaje de entrada, y una vez que tenga el voltaje de entrada, determinar que tenga el voltaje de salida, ¿bien? Es bien importante, aquí está el nodo de conexión donde debiese tener el voltaje de salida. ¿Cómo va a trabajar? Recordando que es un step down, que es un regulador conmutado de baja, ¿bien? O sea que va a reducir el voltaje, pero también a su vez puede aumentar lo que es la corriente. Ella va a trabajar en serie. ¿Cómo es eso? Que lo que es la bobina de conmutación va a estar conectada en serie y ella va a tener de protección un diodo Zener y un acumulador de energía, que en este caso es un condensador electrolítico. Bien, ahí es donde va a acumular toda la energía que va a entregar la bobina de conmutación. Bien, en conjunto a ella, aquí vamos a tener R1 y R2, que sería un divisor de voltaje, y ya sabemos que cuando siempre tenemos dos resistencias y en el medio, ¿cierto? En este nodo nosotros tenemos una salida, vamos a tener una caída de tensión de R1 en comparación a R2 y se denomina un divisor de voltaje. Ahora, ¿para qué sirve este divisor de voltaje? Es el voltaje sensado. Me explico. Si yo estoy sacando 3 voltios acá, ¿bien? Y si las resistencias son comunes, o sea, son de 1 kilo, yo dice tener una caída de tensión de 1,5 voltios en R1. Por ende, el restante de eso es 1,5 voltios, y ese 1,5 voltios debiese llegar al voltaje sensado. Por X razón, si yo estoy sacando en este caso 5 voltios, pero sabe el circuito que tiene que entrar a 1,5 voltios, él sabe que estoy pasándome en 2 voltios. Por ende, él va a regular la salida, que es la conmutación a la bobina que tenemos acá, que es L. ¿Bien? Ese es el funcionamiento que tiene. Entonces, por ende, al tener el conocimiento de este funcionamiento, lo primero que tengo que hacer yo como técnico es verificar. Vamos a borrar un poquito acá. Lo primero que tengo que hacer yo como técnico, ¿bien? Una vez que cambio el componente, determinando que está en la condición que yo les mostré recién, que está reventado, pero aún así no me funciona. Entonces, lo primero que voy a hacer
es verificar que este condensador de boot esté en óptimas condiciones. Bien, es un condensador SMD y determinar que no tenga continuidad entre sus puntos. Bien. Luego de eso, verificar que la bobina esté funcionando sin ningún problema y que la carcasa no esté aterrizada a masa. Verificar que el diodo Zener no esté aterrizado. Verificar que el condensador electrolítico no esté dañado. Bien, que no esté dañado. Y por último, verificar la resistencia de sensado, que sería R1 y R2. Bien, que esta resistencia esté en óptimas condiciones. Hay ocasiones que la resistencia R1 se daña y queda su resistencia muy elevada o muy baja, generando un sensado equivocado, ¿cierto? Aquí estaría mandando un voltaje equivocado hacia el pin de entrada y por ende aquí siempre le va a estar diciendo que hay un problema, que aquí tengo un problema y por ende va a estar siempre regulando la salida de manera errónea o termina bloqueando lo que es la salida. ¿Bien? Así que es importante seguir este procedimiento. Para la alimentación del componente, en esta etapa casi nunca se daña, ¿ya? Siempre se daña esta etapa, que es la etapa de salida. La etapa de entrada, para que se dañe, es como bien difícil, ¿bien? Es como bien difícil. Siempre se va a dañar la etapa de salida, ¿bien? Que es esta, la vamos a marcar en rojo. Esta es la etapa que se daña, que tiende a dañarse, ¿ya? Pero la etapa de entrada, que es esta, como bien difícil que se dañe, ¿bien? Pero como se pueden dar cuenta, también tengo aquí R3 y R4, que sería también un sistema de sensado, que estaríamos en este pin. Tengo el voltaje de entrada que les explicaba yo. Tengo un clock. Este clock normalmente no se ocupa, y cuando no se ocupa lleva una resistencia de normalmente de 1 kilo y lo aterrizan a masa, y unos condensadores acá para otro sistema o otro funcionamiento. Bien, pero aquí es donde ustedes se tienen que concentrar en esta etapa. Bien, ahora veamos si realmente lo que dice la parte técnica, en la parte técnica se ve en la práctica. O sea, recién acabamos de ver un diodo Zener, una bobina, un condensador y 2 resistencias. Veamos si realmente lo vemos en la realidad. Aquí traigo lo que es el tablero nuevamente, y como primera instancia sí lo tenemos. Bien, aquí estaría el condensador que estábamos viendo anteriormente. Aquí está el diodo Zener y aquí está la bobina. Bien, entonces tengo bobina, diodo Zener, condensador. Funcionamiento: recordar que la bobina está conectada en serie al circuito. Luego tengo lo que es antiparalelo, el diodo Zener, y antiparalelo lo que es el condensador. Bien, funcionamiento: él va a estar generando un seteo constante, ¿cierto? Por medio de la inducción de la bobina, va a estar switchando y va a estar entregando una alimentación, donde esta alimentación se va a ir a cargar al condensador, ya recordando que esto normalmente lo switchea un transistor. Entonces aquí va a estar switchando, va a entregar la energía a lo que es el condensador, y el condensador lo va a acumular y lo va a entregar, y aquí lo va a estabilizar. El diodo Zener está netamente para evitar la inversión de polaridad. Recordemos que las bobinas, cuando se desconectan, tienden a invertir la polaridad, ¿ya? Eso es algo normal. ¿Qué significa? Que si yo en un momento conecto la bobina, en un punto tengo positivo y en otro puedo tener negativo, pero cuando desconecto, esta bobina invierte la polaridad. Donde tenía positivo queda en negativo y donde está en negativo queda en positivo. ¿Cómo lo pueden hacer? Como un invento bien básico que yo siempre solo decía a mis alumnos, por medio de un relevador. En la etapa de control yo le conecto un diodo conectado de forma inversa. O sea, si yo en el 86 le ponía positivo y en el 85 le ponía negativo, el ánodo lo conectaba al 85 y el cátodo lo conectaba al 86. Cuando yo energizaba la etapa de control del relé, la potencia se activaba, pero el diodo no encendía. Pero cuando yo desconecto, ¿cierto?, la etapa de control del relevador, se van a dar cuenta que por unos milisegundos se va a prender el diodo LED. ¿Por qué pasa eso? Es porque cuando yo desconecto las bobinas tienden a invertir la polaridad. Entonces, para evitar esos daños de inversión de polaridad,
se le coloca un diodo Zener antiparalelo. ¿Bien? Ahí es importante tener conocimiento de teoría para poder saber el funcionamiento en la práctica, ¿ya? Y ahí es sumamente importante tener el conocimiento que cada componente que yo vea acá en un circuito es sumamente importante, está colocado para un propósito. Bien, ahora, ¿qué nos estaría faltando por ver? Serían estas resistencias que hacen el divisor de voltaje para el sensado. Y acá vamos a traer el microscopio, ya que es más pequeñito. Bien, vamos a traer el microscopio. Pero antes de traer el microscopio, bueno, que ahí estaría ya el microscopio, ¿bien? Vamos a ver nuevamente el pin-out para que ustedes lo guarden en un papelito, en una hoja, y puedan seguir la teoría conmigo, ¿bien? Vamos a ir al diagrama. Aquí está el diagrama, ¿bien? Entonces, aquí los tenemos que concentrar en un punto sumamente importante. Vamos a borrar acá para ir entendiendo el concepto, ¿bien? Bueno, como primera instancia, el primer punto que los concentramos nosotros es en la resistencia R2, ¿bien? Donde la resistencia R2 está conectada en un nodo, en una parte de conexión, en un nodo, en el pin de B sensor, o sea, en el pin de voltaje, en el voltaje de sensado. Y el otro pin está conectado a masa. ¿Bien? Ahí yo tengo una resistencia. Y la otra resistencia, que es R1, va a estar conectada a voltaje de sensado, en el nodo que tengo aquí en el medio, y a su vez va a estar conectado en pH. Ahora ustedes dirán, pero acá yo tengo una bobina. Claro, la bobina es un cable enrollado y que va enmaltado generando una pequeña resistencia, pero aún así él va a tener continuidad entre este punto. ¿Ven? Aquí sigue la continuidad, llega a este nodo, baja y se conecta a la resistencia. Así que por ende, sí nos sirve. ¿Bien? Entonces, un punto de la resistencia va a estar conectado a pH, el otro punto va a estar conectado a B-Sensor y el otro punto va a estar conectado a GND. Es importante que sepan este punto de conexión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir al circuito y teniendo esta información vamos a... espera, me falta algo importante, que es el pin-out. Aquí está el pin-out. Aquí teniendo el pin-out, yo me voy a concentrar en pH. Espera, voy a estar mejor lo que es el... Ahora sí. Con esto yo escribo mejor. Ya, entonces vamos de nuevo. Vamos a concentrar en pH, en GND y en voltaje de sensado. En esos tres pines nos concentramos porque ya sabemos que acá van a estar las resistencias conectadas. ¿Bien? Aquí van a estar las resistencias conectadas. ¿Bien? Bueno, aquí al revés en todo caso. Vamos a hacerlo de nuevo para que no nos equivoquemos. Vamos a hacer la resistencia acá. Ahora sí. Ahí hay una resistencia. Ahí hay otra resistencia. Sabemos que la conexión intermedia de ella es el voltaje de sensado. Aquí tengo el nodo. Una va a pH y la otra va a GND. Bien. Así iría. Bien. Ahí veo feo el dibujo, pero algo se hace. Entonces ahí tengo R1 y aquí tendría R2. Bien. No me gustó ese dibujo. No. Vamos a hacerlo de nuevo, porque si no empezaron a equivocar. Lo vamos a hacer de nuevo, no hay problema. A ver cómo lo hacemos. Teniendo... Ya sé cómo. Ahí está R1. Vamos a poner acá R2. Determinando que una de ellas va a un conector. La otra de ellas va a GND. Y entre ellas dos se conectan y en el nodo va a B-Sensor.
Bien, ahí sí. Así nosotros lo estamos viendo en la parte superior. Entonces ya teniendo esta información solamente nos queda ver cuál es GND, cuál es pH y cuál es V-Sensor en el circuito. ¿Qué vamos a ver como primer punto? Sumamente importante y bien fácil de determinar es GND. ¿Por qué? Porque yo puedo medir continuidad en la masa de la placa con cualquiera de estos pines. Y el primero que me entregue continuidad acá tendría el GND. ¿Bien? Así que eso es lo primero que vamos a determinar, el GND. Una vez teniendo el GND ya sabemos que en la parte superior vamos a tener pH y en la parte inferior vamos a tener V-Sense. ¿Bien? Vamos acá al circuito. Traemos nuestras puntas de pruebas. Y empezamos. Vamos a hacer un zoom. Bueno, yo ya tengo identificado ya cuál es el GND. ¿Bien? Y ya esto ya lo hice anteriormente, así que ya tengo identificado cuál es el GND, pero igual lo voy a explicar para que ustedes lo puedan hacer a posterior con alguna placa, si le complica verificar los circuitos. Bien, como yo le había explicado a ustedes, esta parte de acá, que es donde yo disipo temperatura, está aterrizado a masa. Por ende, si yo toco entre este punto y el segundo pin de arriba hacia abajo, yo voy a tener el GND. Y ahí está, ¿ya? Es el GND. Por ende, el pH lo tengo acá arriba, en este pin. Ahí está el pH. Ahí tengo el pH. Y acá abajo, en el segundo de abajo hacia arriba, tendría el voltaje sensado. ¿Bien? Así estaríamos ubicándonos. Vamos a cambiar la escala. Esperemos un poquito. La poner en resistencia. Entonces, ya sabemos que uno de estas resistencias que yo tengo, porque si se dan cuenta acá tengo una resistencia, tengo 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias, 5 resistencias, pero yo no sé cuál es de estas 5 resistencias. Hay 2 que son del sensado, ¿bien? Que donde hacen el divisor de voltaje. Entonces, pero yo ya sé que una de ellas va a pH, en uno de los pines va a pH. Entonces yo empiezo a medir. Conecto mi punta pH y empiezo a verificar cuál de ellas tiene una resistencia baja, o sea, en 0,0. Se dan cuenta que tengo 1,8 kilos de ohm, por ende no me sirve, no es esa. ¿Será ella? Tampoco. Aquí tengo 16 kilos de ohm, entonces sigo bajando y sigo verificando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tengo una resistencia por debajo de 1 ohm. ¿Bien? Si se dan cuenta acá, tengo 0,1, mire, 0,0 ohm. Por ende, aquí yo tengo una continuidad. ¿Qué significa esto? Que este es el punto de conexión con pH. Aquí tendría el primero. Por ende, si yo me conecto acá, tendría que tener la misma resistencia de 0,1 con V-Sensor, que sería este punto de conexión. Que va a ser un buen contacto acá. Y ahí estaría, ¿vio? Si se dan cuenta, aquí ya encontré una resistencia. Aquí estaría la primera resistencia. Bien. Y me falta solamente encontrar la segunda resistencia, que sería la resistencia que va conectada con la masa, que es GND. Bien. Entonces, vamos con la segunda resistencia, que en este caso sería V-Sensor. Y ahí estaría la segunda resistencia que está conectada a V-Sensor. Bien, ya que este segundo punto estaría conectado con GND. Si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces es sumamente importante tener conocimiento teórico, entender el comportamiento, para cuando yo tenga la placa poder identificar estos componentes. Ya sé que la resistencia de sensado, acá tengo una y acá tengo la otra. Y aquí estaría justo este pin que dan acá para poder determinar puntos de caída de tensión, que lo entrega el fabricante para yo conectarme con un multímetro, es donde yo voy a aplicar y verificar el divisor de voltaje. ¿Bien? Así que es sumamente importante tener estos conocimientos. Bien, ahora, determinar de cuántos son estas resistencias. Veamos de cuántos son.
Algunos van a decir, profe, pero para mí resistencia hay que sacarlo del circuito, hay que abrir el circuito. Sí, eso está bien, pero como algo rápido teoría, vamos a ver cuánto están midiendo. 17.3 kilos y la otra está midiendo, va subiendo, ¿no? Está midiendo 12,8 kilos, ¿bien? Ahí lleva 13 kilos. Pero es como algo breve, ¿bien? Lo puedo comparar con otro más y determinar si las resistencias andan similares, ¿bien? Pero para que tengan la idea, esa es una de las formas que yo tengo de trabajar y poder entender lo que es el funcionamiento del circuito. Entonces, de esta forma, yo ya encontré, vamos a ir nuevamente al esquemático, de esta forma, yo ya encontré y verifiqué. ¿Qué verificamos? La bobina, verificamos el diodo Zener, que esté en perfecto estado, en este caso está en cortocircuito, verificamos el condensador electrolítico y verificamos R1 y R2, que son la resistencia de sensado. Bien, de esta forma yo hice un trabajo y ya determiné dónde está ubicada la falla, si hay que cambiar algún componente o solamente cambiamos el driver de regulación. ¿Cómo se genera el cortocircuito del diodo Zener? Si ustedes se dan cuenta, bueno, acá el diodo Zener entra en cortocircuito directamente, porque si yo sigo más abajo, como le explicaba yo, hacer un step down va a estar conectado en serie. Bien, la bobina va a estar conectada en serie. Esto es el funcionamiento del bloque de diagrama interno del circuito. Todo esto es lo que trae ese pequeño componente. Bien, pero al estar conectado en serie, ejemplo, aquí yo tengo un libro, ya que todo lo que es la teoría se saca de los libros, se aprende mucho. Bien, como aquí está conectado en serie, ahí está la bobina. Bien, y ella lo que hace, en pocas palabras, por medio de un transistor, en medio de su base, va a estar ahí conmutando constantemente, abriendo y cerrando circuitos, dejando pasar esta corriente, esta conmutación hacia la bobina, bien, y acumulando esta energía en el condensador. Y aquí estaría el diodo de protección, bien, para lo que son las inversiones de corriente. Pero en pocas palabras, mira, este es un circuito de enseñanza. Este es un libro donde le está enseñando cómo funciona un regulador de voltaje conmutado, un reductor. Bien, aquí dice configuración reductora. Y si se dan cuenta, tiene el mismo funcionamiento que acabamos de ver con un driver. Tengo el diodo, que en este caso no es Zener, es un diodo rectificador. Tengo la bobina, tengo el condensador y tengo R1 y R2, que son las resistencias del divisor de voltaje para el sensado, y tengo la RL, que es la resistencia de carga, que en este caso serían los diodos LED. Bien, si se dan cuenta, la arquitectura no cambia, es tener este conocimiento. Aquí está todo afuera. Bien, tengo el voltaje de entrada, tengo en este caso el controlador que va a estar conmutando la base, ¿cierto?, del transistor, y acá va a estar conmutando constantemente este transistor, activando y desactivando la bobina, generando lo que son la inducción de la bobina, y va a estar acumulándose en el condensador. Y ahí, ya una vez que se condensa en el condensador, si salen 3 voltios, ya sabemos que esos 3 voltios van a caer en la resistencia de carga. Pero aquí puedes pasar, si son de igual carácter de 1 kilo, ¿bien?, cada una son las mismas de 1 kilo, vamos a tener 1,5 voltios de división. Bien, ese 1,5 va a estar constantemente regulando, y aquí va a estar nuevamente sacando un voltaje constante. Si ese voltaje por X razón aumenta a 4 voltios, va a sacar 2 voltios de regulación, y por ende, acá al tener esos 2 voltios de regulación, él va a hacer que haya un problema y va a reducir el voltaje para que él conmute menos. Bien, recordar que aquí lo que se muestra es la conmutación de trabajo. Bien, aquí hay una conmutación en la base, y esa conmutación de trabajo se mide a través de una fórmula. Bien, aquí hay una fórmula que se emplea para este circuito. Bien, ahí están las conmutaciones. Bien, esas son las conmutaciones, y la fórmula que se emplea es la que se ve acá. Para determinar el voltaje de salida, se tiene que dividir, ¿cierto?, el tiempo de encendido por el periodo, y esto multiplicar por el voltaje de entrada. ¿Bien? Bueno, y por eso es importante tener la enseñanza técnica. Bien, recordar que el periodo se determina de entre
una frecuencia de trabajo, que en este caso sería desde ese punto a ese punto. Ahí yo tengo un periodo de trabajo. Bien. Pero siempre es importante tener esta teoría, ya que si el daño se amplía más allá y no sé, no lo puedo encontrar, yo puedo seguir sumando, en este caso teoría, puedo seguir investigando cómo por medio de un osciloscopio puedo sacar la oscilación. Ejemplo, aquí yo puedo sacar la oscilación de la bobina y ver el tiempo de trabajo. ¿Y qué saco con ver el tiempo de trabajo? Puedo sacar acá la fórmula, que es lo importante, es la fórmula de trabajo, cómo se está aplicando, ya que a lo mejor la fórmula está dañada, cómo puede estar dañado por medio de algún componente, que puede ser una resistencia, ¿cierto? O puede ser el mismo driver que controla la base del transistor, o directamente el mismo transistor que puede tener una fuga interna. Por eso es importante la teoría, ¿bien? Entonces, ya teniendo esta información, volvemos aquí al circuito. Y si se dan cuenta, aquí está el transistor. Miren, si todo esto lleva lo mismo. Lo único que se aplica acá es que cada vez se generan mayores circuitos integrados, driver, que ya van a traer sensores, van a traer, no sé, compuertas, van a tener osciladores, van a tener puntos de comunicación para el microcontrolador, para saber el microcontrolador cómo está funcionando en este caso la regulación de conmutación, y así constantemente. Siempre van a ir sumando más cosas, pero al final, al cabo, la base que es esto, no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Pero por eso es importante tener esta teoría para empezar a practicar y a verificar las fallas. Bien, como se dieron cuenta acá arriba, aquí está la teoría. Bien, aquí es donde nosotros aplicamos y encontramos las fallas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer en la placa? Como ya identificamos, yo ya revisé esta primera parte, solamente nos queda revisar el segundo componente dañado que tengo, ¿cierto? Verificar que sus resistencias de sensado no estén con problemas. Y el último circuito, ¿cierto? El último driver controlador de regulación de continua. Verificar lo mismo, verificar sus resistencias de sensado que no estén con falla. Y una vez ya verificando esto, yo vuelvo a montar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a reparar el circuito y vamos a volver y ver la última parte final, que sería cómo funciona este circuito y cómo hacerlo funcionar, que es lo más importante. Señores, continuando con la última parte y final del video, sabiendo que con la edición todo es rápido. Aquí ustedes vieron un milisegundo de espera, pero en la realidad fueron alto tiempo, se tomó harto tiempo para poder verificar lo que es la placa, cambiar los componentes, ¿bien? Y traer para ustedes la parte final. Bueno, aquí ya está montada la placa, si se dan cuenta, ahí está la placa montada. Y ya tengo conexionado el circuito ya para poder mostrarle a ustedes el funcionamiento. Recordar que todo lo que es la parte teórica que nosotros vimos, ahí yo lo tengo, se lo muestro, lo comparto a ustedes por medio de un PDF digital, pero también yo lo tengo impreso, miren. ¿Ya? Que no solamente aquí trabajar, sacar fallas, sino también hay que dedicarle un poquito de tiempo a la lectura y a entender los conceptos de electrónica. ¿Bien? Ahí, se lo aconsejo para el que quiera descargar dispositivo electrónico, la octava edición de la edición Floyd. ¿Bien? Es sumamente bueno este libro, lo tengo digitalizado y también lo tengo físico. ¿Bien? Es importante dedicarle un poquito de tiempo a lo que es la enseñanza y aprender lo que es la teoría, que es lo que nos lleva a nosotros para poder aplicar lo que es la práctica, ¿eh? Así que, bueno, como parte final y no alargar mucho el video, yo le explicaba a ustedes que este circuito o este módulo, de que esto es un módulo, para que pueda encender necesita de un protocolo de comunicación que es el sistema CAN bus. Para este caso, él funciona con un protocolo de 500 bits por segundo, donde yo tengo que entregar esta información para que él pueda encender, ya que la información que va a recibir lo va a captar el microcontrolador.
recordando que el sistema CAN bus es bidireccional, por ende va a recibir esta información de activación, le va a decir al microcontrolador, oye, activa el tablero, y el microcontrolador va a mandar a activar todo el proceso de trabajo. De igual manera le va a entregar esta información al microprocesador y comienza lo que es toda la magia, ¿bien? Donde va a activar lo que son las pantallas, los relojes, en este caso el reloj, porque es uno, ¿bien? Y lo que es la retroiluminación del tablero en particular, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí ya no saco nada con tener una alimentación positiva y negativa, porque no me va a hacer nada, no va a encender. Con suerte se mueve esa aguja, y con suerte, ¿bien? Y tampoco me puedo traer el camión porque el camión es sumamente grande y aquí en el laboratorio no me cabe. Entonces, acá es donde entra la inteligencia de cada uno, ¿bien? Como ya sabemos que trabaja con un protocolo de comunicación, y uno tiene que tener a veces un poquito de inteligencia, o sea, pensar un poquito más allá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo activo? Con un grabador de sistema CAN bus. Como yo puedo grabar la música, ¿cierto? En VHS, los videos en VHS, la música en CD o en pendrive, el protocolo, y saber que todo eso es digitalizado, ¿cierto? Todo eso es de electrónica digital. El sistema de protocolo también se puede grabar. ¿Cómo lo grabamos? Puede ser con un analizador, ¿bien? De CAN bus, o con un grabador. La gran diferencia es que esta pequeña herramienta solamente me graba un estado. O sea, si yo lo quiero ocupar para otro sistema no me va a servir. Tendría que borrar el estado que tengo acá y poder activar nuevamente el estado que yo voy a utilizar. Para este caso yo ya tengo cargado el estado de trabajo para el Volvo, para que me pueda encender este tablero, ya que yo no puedo conectar cualquier protocolo. O sea, no es que yo le esté mandando un disparate y él me va a encender, no. Él tiene que, ¿cierto?, cuadrar la información que yo le voy a enviar para que él pueda despertar, ¿bien? Entonces, ya teniendo esta información y con esta pequeña herramienta que es un grabador de sistema CAN bus, yo le voy a dar encendido al tablero y vamos a ver qué sucede. Ahí prendió, si se dan cuenta. Y miren lo que sucede. Ahí prendió lo que es el tablero, ¿bien? Tengo lo que son las pantallas, que es lo que no tenía, y tengo la simulación del vehículo. Si se dan cuenta, está marcando combustible, marca una pequeña revolución, ¿cierto? Marca lo que es AdBlue. ¿Por qué lo está haciendo de esta forma? Porque yo fui a grabar al camión y grabé solamente una sección en el camión, ¿bien? No grabé todo, grabé una sección, y si se dan cuenta ahí está cargando, pero no va a mostrar nada porque yo no grabé la parte de carga. O sea, yo grabé lo esencial, que es lo inicial, que es lo que me interesaba a mí para poder después diagnosticar aquí en mi laboratorio y no ir directamente al camión. Bien, así que con esto doy por finalizado el video. Como pueden darse cuenta, quedó operativo, funcionando sin ningún problema. Recuerden darle like al video si les gustó. Cualquier información que necesiten ahí en los comentarios, sugerencias, lo que necesiten, lo que sea, ahí estamos, bien, se responde lo antes posible. Así que lo estaremos viendo en otro video más con JRS Diagnostic. Cuídense, que estén bien.